Capítulo 10, si no me equivoco, de Occidente en Jaque ya. ¿Cómo pasa el tiempo? Capítulo 10 de este ciclo, para mí, muy especial, muy particular y a su vez muy necesario para todos nosotros, para todos los uruguayos, incluso para el continente, para Latinoamérica, porque tiene que ver con una situación geopolítica y geoestratégica que se está viviendo a nivel planetario entre dos grandes bloques de poder económico, de poder industrial, de poder tecnológico, de poder político, de incidencia política. Uno de esos bloques está conformado por China, Rusia e Irán, básicamente, tres potencias militares, pero tres regímenes totalitarios, tres regímenes totalitarios que pretenden hegemonizar el mundo de alguna manera, o por lo menos empardarle el mundo estratégico desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de las balanzas comerciales, desde el punto de vista del estilo de vida incluso, a los Estados Unidos y a la OTAN, sus países aliados. Ese es el otro eje contra el cual confronta China, Rusia e Irán. Quiero decir, antes de recibir al coronel Raúl Velasco, a quien agradezco una vez más, es Roberto, una Roberto. ventaja, Roberto, perdón, Roberto, otra vez mis confusiones nominativas son tremendas, ¿no? Mm. Eh, ¿A quién agradezco? Porque estamos hablando con un experto en este tema, estamos hablando con un especialista en este tema, con un académico de los temas vinculados a la historia militar, a las estrategias militares, a la logística militar, y estamos haciendo un análisis con él respecto a dos expresiones. Una de ellas tiene que ver con este ciclo, que es el ajedrez. Occidente en jaque remite a una jugada del ajedrez. En el ajedrez son piezas de un lado y del otro que pretenden ganarse en esa partida poniendo en jaque mate al rey. Cuando el rey está en jaque quiere decir que tiene muy pocas posibilidades de movimiento, esas otras piezas, para que no caiga derrotado ese rey. Ese juego, el ajedrez, proviene del Oriente, es milenario, 2500 años, se va a instalar en la Europa del siglo XV, se va, digamos que, a occidentalizar, se lo va a asumir como un juego de estrategias, también militares y políticas. Pero hay otro juego milenario que nos explicaba el coronel, es el Go. Es un juego también de oponentes y tiene que ver con mover fichas, mover piedras o fichas, pero buscando encerrar los espacios que el enemigo aún no conquistó o no tiene o no prevé, ir conquistando espacios. Interesante. Según el coronel, China está jugando ese juego desde lo geopolítico estratégico, ir ocupando espacios, territorios del enemigo. Occidente, bueno, no sabemos si a ciencia cierta sabe de esto o está jugando solo al ajedrez. Occidente, el proyecto, ¿cuál es el proyecto occidental? Es el proyecto de las libertades según las revoluciones modernas. Digamos que las revoluciones modernas, con su democracia representativa, su república y su Estado de Derecho, podemos decir que son los hijos de la racionalidad y de la enciclopedia del siglo XVIII. Y ya en el siglo XIX se van a ir de alguna manera sentando, pero en un proceso dramático. Es el modelo de nuestras libertades. Básicamente, nuestro Estado de Derecho que protege nuestras libertades individuales, la libertad de pensamiento fundamentalmente, como diría John Stuart Mill, si no, no vienen las otras vienen por añadidura, y la que cierra el círculo, la que, digamos, le da la completitud a la libertad del ser humano en el proyecto occidental, es el derecho de propiedad. Todos tenemos el derecho a la posibilidad de ser propietarios, el derecho a la propiedad intelectual, la propiedad intangible y la propiedad material, tangible. Patrimonio, sea una casa, terreno, más de una casa, un coche, un depósito bancario, un paquete accionario, todo lo que asuma las características de la propiedad de una persona o de una familia. Ese modelo es el que está en jaque. ¿Cómo le va, coronel? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí, ese modelo justamente es el que está en jaque. Y particularmente tenemos que entender, perdón, la mentalidad china. China, con sus miles de años de historia, nunca ha vivido en democracia. Nunca. Salió de un periodo de reinos combatientes, de enfrentamientos, se consolida un gran reino y después viene la revolución de Mao Zedong o Mao Zedong, ¿verdad? Y si ustedes recurren a la prensa de la época, ¿qué es lo primero que hizo Mao? Los uniformó a todos. Incluso puso de moda la vestimenta. ¿Se acuerdan el cuellito Mao, las camisas y Sí, cuestiones? sí, sí. Se expandió y empezó a exportar el ballet.
el ballet chino, que era espectacular, siempre terminaba con lo mismo. Hombres y mujeres con el librito rojo de los 7 escritos militares de Mao Zedong, claro, que es una Biblia. claro. Esos son factores Entonces, unificadores, ¿verdad? exacto. Entonces, al darle un hilo conductor, China empezó en su interior a progresar y a producir con gravísimos errores, ¿verdad? Impresionante, la revolución cultural, la hambruna, pero estos regímenes totalitarios pagan ese precio para consolidar un grupo político que conduzca a toda la sociedad, y más si es mayor a 1.000 millones de habitantes. Claro, claro, ¿Ya? claro, sin Entonces, duda. ese régimen consolidado, Ujú, ¿qué le permitió hacer a Mao Zedong? mm, Organizar un país que tuviera mano de obra barata, porque no había lugar a la protesta. Y cuando empieza la expansión económica mm, de Occidente, sí, ¿qué le dice Mao Zedong? ¿Qué le dice China? mm, Vayan viniendo para acá, que la producción es barata, pueden producir mucho y pueden vender mucho más. claro. ¿Le paso un Y Occidente, antecedente? ¿Le paso un antecedente de la idiosincrasia china? sí, En este libro, es muy recomendable, empecé a leerlo de nuevo, Del espíritu de las leyes de Montesquieu. ajá, Es un libro erudicional que creo yo está por lo menos 2 o 3 etapas por encima de lo que podríamos considerar que han sido los padres de las ciencias políticas como Maquiavelo o hasta incluso Francisco de Vitoria. Supera para mí ampliamente en erudición y en capacidad de análisis lo que tiene que construir Occidente de acuerdo a sus características en esa época. Este libro fue publicado en 1748, perseguido por la Iglesia. La Sorbona trata de corregir ciertos aspectos para que este libro no siga siendo perseguido. Era ya famoso este autor, lo escribe de modo anónimo en 1748, 100 años, un siglo antes del manifiesto comunista. Dese en cuenta de que eso de que la república, la democracia es algo tan viejo y burgués y una bufonería, bueno, fue muy apresurado, ¿no, coronel? Es decir, sí, era algo muy nuevo. Y en este libro, que luego lo reformula en 1751, va a ser el libro que va a impactar a Cesare de Beccaria, el padre del derecho penal, cuando va a escribir de los delitos y las penas en 1764. En este libro él nos dice algo muy importante respecto a las características de los pueblos. Va repasando todos los pueblos, los macedonios, los lacedemonios, los romanos, los españoles. Y dice, del carácter de los españoles y de los chinos, capítulo 10. Los diversos caracteres de las naciones son una mezcla de vicios y virtudes, de buenas y malas cualidades. Las mezclas acertadas son aquellas de las cuales resultan grandes beneficios, con frecuencia insospechados. Claro, es por el devenir espontáneo de los hechos, claro, ¿no? La buena fe de los españoles ha sido famosa en todos los tiempos. Justino, por ejemplo, nos habla de su fidelidad para guardar los depósitos. Miren cómo eran los españoles. A veces se han dejado matar por mantenerlos en secreto. La fidelidad que tenían antiguamente la conservan aún hoy, dice Montesquieu a los tiempos que él escribe este libro. Todas las naciones que comercian con Cádiz confían su fortuna a los españoles y nunca se han arrepentido de ello. El carácter de los chinos. Pero tenían, ¿cuál era el vicio de los españoles? Eran perezosos, porque eran muy soberbios, eran perezosos. El carácter de los chinos está constituido por otra mezcla que contrasta con el carácter de los españoles. Su vida precaria es de una actividad prodigiosa y un deseo de ganancia tan desmedido que ninguna nación comerciante puede fiarse de ellos. Esta infidelidad reconocida les ha, bueno, conservado el comercio con el Japón. Ningún negociante de Europa se ha atrevido a hacerlo en su nombre por muchas facilidades que hayan tenido, por muchas facilidades que hayan tenido para emprenderlo por sus provincias marítimas del norte. Es decir, que esto no es de ahora, coronel. Yo leyendo a claro, Montesquieu me doy cuenta de que hay una idiosincrasia china que tiene que ver con la avaricia, con que son inconsistentes en las relaciones comerciales, son tramposos, son mentirosos, son codiciosos y ofrecen grandes ventajas. Ya pasaban esas épocas.
Mire, claro. mire, mire qué trazo hay acá, ¿no? Histórico que se Es continúa. espectacular, porque aparte, el chino ante todo es chino, Claro, no acepta el occidental. exacto, exacto. Es así, son así. Y lo que usted Están, dijo es muy importante, coronel, porque eso que instala Mao son factores identificatorios, ¿no? claro, Identitarios que le dan un sentimiento de nación, de unidad claro, china a exacto. 1.300 millones de habitantes. Y eso permite en el devenir del tiempo que actualmente China no solamente ha reeditado la famosa ruta de la seda, Claro, sino que la ha incrementado y ha puesto el conflicto armado en el último lugar. exacto, La última razón es el conflicto armado. China va por las buenas, comerciando, dando préstamos y va ocupando los espacios que van quedando libres en una sociedad occidental desenfrenada en el consumo. exacto. Y ellos son seductores, ¿verdad? Como todo imperio, son, Claro, digamos que diplomáticamente muy seductores. Y acá entramos en el territorio que usted planteó en la nota anterior, que es el go que ellos van empleando sutilmente, claro, porque van por el lado del buenismo diplomático, agotar todas las vías de negociación, las vías diplomáticas, establecer relaciones comerciales, y la guerra es la última instancia, la última etapa. claro. Pero en esa, digamos, estrategia, ellos están librando una guerra en distintos frentes, ganando espacios. Ahí quiero ir a lo del Go, que usted nos explique un poco en qué consiste eso. Exacto. Por la vía diplomática y económica, China se va expandiendo y va atrapando países en sus redes. Por ejemplo, nosotros estamos muy preocupados por el conflicto de Ucrania y está bien, porque es una tragedia humana. Exacto, Y, y con ese sonajero de Ucrania, que todos estamos mirando, China ha extendido sus brazos particularmente a Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. exacto. Y está ocupando ese espacio. Por ejemplo, hace tiempo ya que China está seduciendo al gobierno nicaragüense para hacer el famoso canal a nivel, para competir con el canal de Panamá. Claro, claro, claro. ¿Verdad? Está ofreciendo préstamos, dineros e insumos industriales a grandes países y armó un grupo político, económico, capaz de empezar a competir por el dominio del mercado mundial. El famoso BRICS, que tiene países impresionantemente grandes, Sí. incluso la India, que ya La tiene India, más población que China, sí, sí, y tiene más recursos que China, desde el punto de vista este, geográfico, tiene mucho más recursos, porque sí. China tiene un gran desierto. Y también tiene un desarrollo tecnológico importante la India, ¿eh? Que no se la está Y la tomando en cuenta. industria china, hindú se está desarrollando muchísimo, Sí, muchísimo. Entonces, ese grupo económico hoy maneja aproximadamente entre un 8 y un 10% del comercio mundial. Pero son todos países con una pujanza impresionante, solamente incluso hasta por su peso demográfico. Pues y tenemos geográfico, China, porque basta pensar en la India, China, bueno, Sudáfrica, que estaría en el BRICS, y Brasil. Brasil acá, en América del Sur. Es decir, Brasil, el Claro, gigante de América del Sur, un país estratégico, ¿no? Absolutamente sí, estratégico, sí, sí. con doscientos Dijo veinte Nixon, millones ¿no? de habitantes, ¿no? Para donde se vuelque Brasil, dijo Nixon, se vuelca América Latina. Claro, claro, claro. Sí, Solamente por peso geográfico, por capacidad. por dimensión, por capacidad, claro, Claro. claro. Y está muy Y ya también, seducido Lula, ¿no? Está siendo muy seducido por estas también inversiones en claro, y chinas. claro, porque aparte hay una convergencia de pensamiento. Claro, claro. Ah, ahí está el Los tema. dos, los dos son de izquierda. Exactamente, Entonces exacto. tienen muchos puntos de convergencia. Además, Brasil tiene un problema social que es serio, que es la gran cantidad de pobres, de gente que vive precariamente en favelas, que no puede comer tres veces por día, precariedad en el trabajo, este, particularmente en el nordeste. Y todo eso Así, también caldo de cultivo de un flagelo que es el narcotráfico en Brasil, ¿no? La industria del narcotráfico, ¿no? Los grandes cárteles. que es el otro tema, porque por intermedio de el Foro de San Pablo, el narcotráfico se ha oficializado. Claro,
porque forma parte del Foro de San Pablo. Petro quiere oficializar la producción de cocaína en Claro, Colombia. entonces, si empezamos a unir todos estos factores y vamos al Caribe, tenemos un foco tremendamente llamativo. Por una manera, tenemos la entrada Alarmante del se puede decir, Caribe, alarmante, perdón, alarmante se puede decir para un proyecto occidental sí, posible sí, en América Latina. Mire lo que le planteo, ¿no? Un proyecto claro, occidental posible, porque América Latina no sí, ha logrado cuajar o consagrar Occidente, ¿no? Incluso hablando con el coronel Bravo, me decía que en Europa, por ejemplo, los países centrales europeos, historiadores sobre todo, e intelectuales, no consideran a América Latina como integrando Occidente. Es una suerte de continente híbrido, es una especie de proyecto de naciones democráticas que ha fracasado, que no ha logrado consolidarse. sí, no nos miran con cariño, por decirlo de alguna forma, porque nosotros nos hemos afiliado a, a la historia negra de la España cristianizadora, de la España imperio. Sí, fuimos víctimas de una propaganda británica, inglesa, por un lado. Tenemos la historia negra de España, Sí. ha cuajado impresionante. Pero por otro lado, coronel, partiendo eso en la historia más reciente, desde la Revolución cubana para acá se ha romantizado el modelo socialista, marxista-leninista, y ha, bueno, penetrado muchísimo. Pero es que lo han A vendido, la prueba está que nosotros provenimos de todo un proceso complejo que todavía está teniendo sus graves heridas a nivel claro, político, post dictadura o post régimen de facto, cuando tuvimos atentados violentos, atentados terroristas, perpetrando precisamente una revolución socialista contra nuestro Estado bueno, nacional. ¿sabe lo que dice el famoso librito rojo de Mao Zedong? Toda guerra revolucionaria es justa. Ah, seguro. Toda guerra contrarrevolucionaria es injusta. Y ahí da Ya con un está, punto clave, porque claro. cuando uno lea a Montesquieu, Montesquieu habla de la ética de la república, que es una ética política del Y de respeto de mi, las leyes que están consagradas de acuerdo a principios racionales de libertad, y ellos claro, hablan de una ética revolucionaria socialista. claro. Es otro modelo de Entonces, vida, es otra escala de valores. ven los hombres de dos formas diferentes. Claro. Uno ve, Occidente ve el hombre libre, independiente, que por su esfuerzo y su trabajo va a progresar socialmente o no, pero es su decisión, ¿verdad? Y era la razón de ser del Estado moderno, de esas repúblicas democráticas, representativas, y esos estados de derecho que su razón de ser estaban fundadas en la protección de los derechos del individuo, de las Claro, ¿qué libertades y limitaciones derechos. tenía? Bueno, Las leyes, las leyes, claro. el cumplimiento de la ley y el orden natural. Bueno, bien Ningún, lo dice, ningún hombre puede tener un esclavo, todos los hombres son libres, todo el mundo tiene derechos y mm, obligaciones que vienen junto con los por derechos, supuesto, por supuesto. ¿verdad? Ahora, hay que entender esto también, que lo explica muy bien Montesquieu. Cuando hablamos de libertades en Occidente, las libertades sociales, las libertades jurídicas, políticas, estamos hablando de leyes y estamos hablando de lo que el ser humano puede hacer de acuerdo a la ley vigente. Esa es la Claro, libertad que concibe el Estado claro, occidental. Pero ¿qué sucede con eso, coronel? Que ese Estado occidental buscó racionalizar su funcionamiento. Es un orden jurídico, una organización lo más racional posible, claro, velando por las naturales libertades humanas. porque el Obviamente hombre que no piensa, tenemos la plena libertad, porque tenemos claro, que convivir, tenemos que claro, buscar la seguridad social también. claro, el hombre piensa y razona. Claro, claro. Ahora, En el cuando ese régimen, estado es producto del razonamiento, es un estado benigno. O sea, lo que diría Max Weber, es un estado que tiene la fuerza legítima, tiene el monopolio legítimo de la fuerza. Pero hay estados que son despóticos, que contra eso luchó Occidente, ¿no? El proyecto original occidental claro, fue contra la tiranía, contra el despotismo de las monarquías absolutistas, es decir, contra regímenes que eran, aplastaban la condición del individuo. Y se buscó este resultado. Este resultado fue dramático, usted lo sabe como todo en la historia humana, no ha sido claro, fácil, y aún hoy está viviendo esto que es prácticamente un jaque a este modelo del Estado. claro, porque ¿qué es lo que pasa? Aquel hombre de la Edad Media, el vasallo, el que no podía tener nada,
el que no podía pensar, no podía estudiar. Es el concepto que tiene el marxismo del hombre nuevo. claro, Porque cada individuo va a recibir lo que el Estado entiende que usted precisa para vivir. Y va a estudiar lo que el Estado piensa que usted puede rendir más. Y va a trabajar en tal lado. Entonces, ese hombre nuevo hay que construirlo desde el principio. sí, Hay que agarrar al niño. ¿Se acuerdan en Rumanía con los Ceausescu ujú, que tenían los niños en asilos y estaban desnutridos los niños de todo lo que se robaban porque estaban creando el hombre nuevo sí, exacto, y los padres lo permitían? sí, exacto, sí, Vaya a sí, ser eso usted en Occidente. no, claro, 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 lo fusilan. lo fusilan, Claro. claro, claro, Una madre va a permitir que le saquen el hijo para claro, educárselo, claro, que es el problema que estamos teniendo ahora. claro, y en un régimen socialista pasan a ser hijos del régimen, no de la Claro, familia. es lo que está pasando. Claro. Y eso es el Go, Hmm. es ir ocupando espacios en forma relativamente susceptible, imperceptible, pero va Diploma- ocupando espacios. Cuando diplomática, usted ¿no? quiere acordar, está el partido prácticamente jugado. Sí, Ya no tiene mucho país. Y eso es el Go, ese es el go. Ujú, es el Go. claro. Es lo que está pasando en América Latina, está pasando en África, bueno, en África es peor todavía lo que está pasando. Y está pasando en América Central y en el Caribe. Claro, claro. Cuando Cuba estaba ya a punto de sucumbir, es cuando justamente Chávez es electo Mm, y le da a Cuba los medios que precisa para sobrevivir. claro, ¿Y qué tiene que hacer para darle a su jefe lo que tiene que hacer? Tiene que subsumir a su pueblo en un estado de necesidad permanente que dependa del Estado para comer, para vivir, en fin, sí. para actividades básicas. Y ahí el Partido Comunista preparó a través de un hombre llamado este, Friedrich Dietrich, que era un doctor en filosofía alemán, un comunista del Partido Comunista Alemán, que formó a Chávez y formó en Cuba y Claro, formó a Maduro para ese plan del socialismo bolivariano del siglo XXI. claro. Y eso es Precisamente vos. eso es el Go, claro. Ese es vos. Va ocupando en espacio, va ocupando espacio. Es como el concepto imperceptible de las fronteras flexibles, Ajá. ¿no? Y de las emigraciones en masa de la gente, como está pasando ahora en la frontera de Estados Unidos Ujú, y como pasó en América con la sí. avenida, América del Sur, con la avenida de los venezolanos, cubanos. Ujú, Es una expansión, ¿verdad? ujú. Incluso de gente que defiende ese régimen. Coronel, yo Sí, recuerdo que China se caía a pedazos también con el modelo de Mao, que fue un desastre, porque desde el punto de vista económico era un desastre igual que el claro, soviético. Sin embargo, hay un personaje que fue deportado, lo llevaron creo que a Minas, a trabajar a Minas, era un teórico también del Partido Comunista Chino, Deng Xiaoping. Deng Xiaoping es el que plantea que la única manera de salvar la revolución socialista, marxista, maoísta o comunista era volcarse al mercado de capitales, ir hacia la claro, economía capitalista. Dijeron que estaba loco y al final tomaron el modelo de precisamente de Deng Xiaoping. Estoy mirando claro. Él acá. fue primer ministro también. Claro, claro. Fue, bueno, él fue desde diciembre de 1978 hasta noviembre de Claro, 1989, porque después de viene la muerte de Mao, Mao claro, Zedong. viene Mao, la camarilla de la viuda de Mao, que los matan a todos, y ahí Sí, viene Deng Xiaoping. exacto. Y es el que abre la costa de China, Ajá, no toda China, la costa de China, ah, al capitalismo. exacto, Y el exacto. interior sigue subsumido, el campesino, en Ajá, un régimen de esclavitud. exacto. Es así. Incluso hasta le controlan la cantidad de hijos que puede tener, Claro, porque no podían alimentar, ni educar, ni vestir a tantos. vino aquella campaña de control de hijos también, De natalidad, claro. pero moderniza la costa y va a sentar las bases de lo que va a ser la política internacional de China, que es la que aplican hoy,
con el claro, Book, que es la apertura a claro, través de Tratado de Libre Comercio, claro. instalarse en países claves, como usted dice, Y y si ahí, será un bueno, gran, si será un gran vendedor, si fue un gran vendedor, que Nixon termina visitando China, termina yendo a la Gran Muralla China, y ahí empieza una expansión económica y tecnológica china impresionante, claro, claro. ¿verdad? Son grandes Y, comerciantes, son seductores claro, históricos. Por algo la ruta de la seda. y claro, de toda la vida, De toda la de vida. toda la vida, Aquel claro, pacto sí, sí, tácito sí, con el Imperio Romano, que uno no se metió con el otro, ni el otro con el otro, porque sabían que los dos claro, eran equivalentes en fuerza y fue una especie claro. de pacto histórico. Mire, en Este, esta expansión china, el único fracaso que yo le veo a los chinos grande fue cuando en 1200 y pico, 1290 por ahí, quisieron invadir Japón. claro, Que ahí los agarró una tormenta y les destrozó la flota. Y, no, y se quedaron quietos. sí, sí, Pero después se dedicaron a trabajar adentro, a dedicarse a las artes, las letras, la cultura, la educación china, y ir a y construir China, China, y así están. sí, sin duda, sin duda. Y es un imperio que está en ascenso total y absoluto. Total, y cuando uno ve cómo por esas vías van haciendo esto, los contratos de Tratado de Libre Comercio chinos son leoninos, Claro, establecen muchas condiciones que no son negociables. Eso la gente no lo claro, sabe. Y ahí está el peligro, como hablamos con ese usted. es el tema. Claro, Ah, porque aparte, bueno, como no puedes cumplir, eh, yo te presto plata claro, para que te acomodes y puedas cumplir y claro, seguimos comerciando. exacto. Y te doy un interés, no pasa nada. Pero además para yo invertir en tu país, hacer esta gran inversión y bueno, y crear fuentes de trabajo y te doy este préstamo enorme, yo necesito instalar bases navieras, necesito instalar Claro, astilleros, necesito instalar, y entonces eso termina después convirtiéndose en bases militares estratégicas, sí, pero todo eso. administrado por China, Claro, por China además. no por el país. No, ellos le van a decir que eso lo quieren administrar ellos, pero Claro, necesitan tener infraestructura de puertos, de navegación, sí, pero, sí, pero no, administrada por ellos, ¿no? Ese es por el peligro. supuesto. Ya, Coronel, yo vamos siempre, llegando al final de la nota. Sí, ah, le dejo la palabra. sí, y siempre insisto con lo mismo. En el 2048 hay una modificación importantísima del Tratado Antártico. Y ahí está la reserva de agua del mundo, por un lado, y hay gran cantidad de materiales estratégicos y hay comida. Fa, Entonces, China ya se está posesionando, ¿verdad? En el camino, en la gran carretera fluvial que va a ser el Atlántico hasta la Antártida. una Tiene gran un ruta de la socio, seda. tiene un socio que es Sudáfrica. Ahora Argentina pidió para ingresar al BRICS y ya tiene una base China en Argentina, en el sur, que solamente pueden entrar los chinos, los argentinos entran con permiso, ¿verdad? Entonces, Y no ¿qué es el sabemos, gran coronel, lo que está problema del avanzando con futuro? Brasil. No sabemos lo que está avanzando en las negociaciones con Brasil. Muchísimo, Están en plena negociación. muchísimo. Claro. Tengo entendido, aún sin confirmar, tengo entendido que ya los chinos están en condiciones de armar un par de puertos en Brasil y poner algunas máquinas, algunas empresas siderúrgicas en Brasil también. Y no olvidemos que Este, Brasil tiene submarinos nucleares, tiene flotas de aviación de última generación y seguramente van a ser más potenciadas con estos acuerdos también, que Mire, pueden ser acuerdos evidentemente militares, ¿no? sí, hoy estamos a martes. Sí, El jueves o el viernes de la semana pasada, yo vi un informativo, el de Carve, que lo pasan por el canal 10 a las 7 de la mañana. Y tienen un reportero, el señor Friedman, ah, sí, que no, si fue jueves o viernes, decía, cuidado con Brasil, cuidado con Brasil, tengan cuidado. Y él está en Europa, en el ojo de la tormenta, sí, ¿verdad? Tiene un panorama mucho más amplio, sí, y eso me llamó la atención muchísimo, y voy a empezar a investigar en el tema, sí. Y hay que seguir porque también al periodista Gustavo Sebré, que está muy por dentro de ese tema, también, vive en Brasil, está muy especializado, está viendo por dentro todas estas cosas. también, porque a mí me tiene muy preocupado. Sin duda, sin Yo duda. ya estoy, yo ya estoy grande, Sí, ¿verdad? sí, Ya cumplo 76 años ahora, pero tengo mis hijas y mis yernos que andan ahí por los 50, pero tengo mis nietas, una tiene claro, 23 y la otra 16, claro. y me tiene muy preocupado el tema, Sí, sí, sin duda, porque nosotros aparte somos inocentes. sin Los duda. uruguayos
Somos inocentes. totalmente Pensamos inocente. que este es el país que no pasa nada hasta que pasa. Está pasando todo y en silencio. Como con la sequía ahora. Sí, sí. Tenemos la sequía, pero también tenemos los pasaportes rusos Eh, y tenemos una costa excepcional con una profundidad importantísima cerca de la costa. eh, Eh, sí, sí. y El somos un narcotráfico país, también instalado. Sí, sí, sin duda. claro, somos un país que si no tomamos las previsiones que tenemos que tomar desde el punto de vista estratégico, que ese es el tema, Sí, sí, ¿no? El más alto nivel de la política, sí. yo veo que vamos a estar complicados en un futuro. Por otro lado vienen No cambios, ¿no? próximo, pero vamos a estar complicados. Por otro lado, cambios que son alentadores, ¿no? Argentina inevitablemente va hacia otro lado de la política, hacia otro perfil. No cabe duda que el fenómeno Sí, Javier Milei está prácticamente absorbiendo la intención de votos y la expectativa de la gente. sí. Veremos después si él puede, en primer lugar, llegar a ser presidente y se verá si esa presidencia realmente puede efectivizarla, hacerla una buena presidencia. Pero lo cierto es que se va a rumbo a un perfil digamos, contrapuesto a esto, directamente liberal republicanista, sí, directamente confrontativo. En Paraguay hay un movimiento también muy fuerte liberal, ganan Sí, los liberales. En Estados Unidos creo que viene el Partido Republicano, no cabe duda. también, En sí, Chile sí, se cae a también. pedazo el modelo, 66% Sí, de desaprobación a Boric. sí, sí, Está sí, pasando sí. algo parecido en Colombia, veremos. Está complicado Perú, ¿no? En ese sentido, pero creo Sí, que por ese lado pueden haber vientos de esperanza, ¿no? Por ese lado. sí, yo veo, sí, el problema más grave que yo veo en Argentina, que es el peronismo, que es un gran problema, porque no transan. El peronismo y los radicales que terminan transando con posiciones intermedias, híbridas y Ah, terminan en ese claro, porque progresismo el de... peronismo es muy radical, el No, el peronismo. peronismo les robó la República Este, Argentina, no cabe duda. claro, 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 sí, sí, no hay duda. sin duda. Pero bueno, yo creo que Este, viene un cambio grande con Milei y me parece que estos acuerdos se van a caer a pedazos, ¿no? Como tantas ah, cosas que está planteando. Esperemos que se pueda dar todo pienso que eso. sí. Fíjese que es Sí, un país tan rico, sí, y tiene el 50% de pobreza. Y la gente cuando no come, sí, sí, sí. la gente se revela, porque aparte no comen los hijos, no come él, no pueden estudiar. Y esa presión la gente Uf. de bien no la puede soportar. Inevitable violencia social. Es lo que ha provocado grandes Claro, revoluciones populares, revueltas, ¿no? Caos social. sí, sí. Es ¿Qué es así. lo que hay que evitar? Claro, claro, sin Es lo que hay duda. que Sí, evitar. que es lo que este hombre está Y es diciendo, ¿no? yo le decía el otro día, es las cosas que ahorra el Go. Y sabe que ese fenómeno, mire, pasando para el tema Milei un poquito, es un catalizador de eso. Lo de Milei es lo que está Sí, absorbiendo y conteniendo que no explote eso todavía, sí, porque está en la expectativa. Es así, claro, es la válvula, está ahí. está Sí, ahí, sí, es eso. claro, Coronel, sí, sí. muchísimas gracias, ¿eh? Un Un lujo abrazo a como usted por la siempre. invitación. Un No, placer seguimos como conversando siempre. este tema. Un lujo realmente. Espectacular, cuando guste. El coronel Roberto Velasco. ¿Qué le había dicho yo hoy? Raúl, Rodolfo. Raúl. Ah, sí, con la CR voy para todos lados. sí. Roberto Velasco, especialista, licenciado en ciencia militar, ¿verdad? Coronel. No, soy profesor de historia militar y de los conflictos armados y de inteligencia estratégica. De todo eso junto. Y Sí, la coronel retirado. licenciatura nunca la presenté Mm. porque ya estaba grande y me dediqué a escribir un libro con Bravo, Bien, justamente. que Bravo sí tiene la licenciatura, ¿verdad? Bravo sí es una licenciatura. Perfecto. Pero nos llevamos 20 años de diferencia. Los dos saben un montón que lo que importa son académicos y de eso se trata. Y son buena Muchas gente. gracias. Que pase muy bien, coronel. Gracias igualmente. Abrazo grande, seguimos en contacto. Seguimos en contacto. Vamos a otro capítulo del programa. Quédate ahí.